Buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo he instalado un dispositivo Ambibox de AliExpress en mi monitor de PC. Vamos a ver paso a paso cuál es la forma correcta de montarlo, cómo instalarlo y solucionar posibles problemas en la instalación, cómo se configura y por último compararlo con el Ambilight de una televisión Philips. Para empezar con el montaje, vamos a poner nuestro monitor boca abajo sobre una superficie blanda para que no sufra daños. Con un trozo de papel o un paño con un poco de alcohol limpiamos la parte trasera para dejarla bien limpia y que la tira LED se quede bien pegada. En las instrucciones nos viene indicado cómo debemos colocar la tira LED, dependiendo de si vamos a colocar en 3 o 4 de los lados del monitor. Con paciencia y un poco de maña vamos colocando la tira según se nos indican las instrucciones. Realmente es muy sencillo, solo hay que ir quitando la tira azul poco a poco e ir haciendo un poco de presión para que la tira LED se quede pegada. Al llegar al final hay que cortar la tira LED por el medio de las tiras de cobre. Es importante que contéis los LEDs que os han quedado en cada lado, porque vamos a necesitar este dato más adelante. Para fijar el Ambibox al monitor, yo he usado un trozo de cinta de doble cara. Como no va a ser una pieza que se mueva es suficiente. Solo nos falta conectar el cable USB y el de la fuente de alimentación al Ambibox. Yo, aprovechando que había quitado la peana del monitor, lo instalé sobre un brazo articulado para monitores. Te dejo arriba un enlace al vídeo del montaje por si te interesa. Ahora vamos a instalar la aplicación en nuestro PC. Te dejo abajo el link para la descarga del programa Ambibox. La instalación es muy sencilla. Elegimos el idioma de la instalación y es el típico siguiente a todo. Puede que te dé un fallo durante la instalación, pero no te preocupes, a mí también me pasó y no es nada importante. En el último paso seleccionaremos Add a Light y ya estaría. Hacemos clic en finalizar y abrimos el programa. Para configurar el programa correctamente lo debemos dejar como te indico. Marcamos la casilla de arriba donde pone Use Backlight. En Mode seleccionaremos Screen Capture. Luego en el siguiente desplegable elegimos GDI FS Aero. Ahora debemos decirle al programa en qué puerto USB está conectado nuestro dispositivo. Para averiguar esto nos iremos al administrador de dispositivos. Lo más probable es que no tengamos instalado el driver del Ambilight, por lo que nos aparecerá en otros dispositivos. Podemos probar a que Windows nos instale el controlador, aunque es muy probable que nos dé fallo y no lo instale. Por eso mismo os dejo en la descripción el enlace para que descarguéis el instalador para este driver. La instalación es muy sencilla, solo hay que ejecutarlo, hacer clic en instalar y listo. Ahora, al volver al administrador de dispositivos, ya vemos que nos reconoce el Ambibox. Debemos fijarnos en qué número aparece al lado de COM y será el que seleccionaremos en el programa. En donde nos pide el número de zonas hay que poner el número total de LEDs de nuestra tira, por eso decía antes que era importante contarlos, en mi caso eran 113. Primero haremos clic en Show Areas of Capture y luego en Wizard Capture Zones. Aquí nos pedirá los LEDs horizontales y verticales. Como yo tenía 40 arriba y 38 abajo, los dejé en 39. Porque es la media. Luego automáticamente el programa ajusta los LEDs de los laterales. Si solo hemos puesto la tira en 3 lados, abajo en lugar de 4 slides hay que cambiarlo por 3 slides. Y así ya estaría configurado. Ahora cada uno puede tocar los ajustes que quiera, aunque a mí, como vienen por defecto, me gustan. Y aquí os dejo unas imágenes de cómo funciona el Ambilight. La prueba es con un famoso test que hay en YouTube para probar estos dispositivos. Un poco más adelante se puede ver cómo luce con un juego.
Así es como se vería en una televisión Philips con Ambilight. La tele tiene esta tecnología en 3 de sus lados, en la parte inferior no tiene LEDs. Y por último, una comparativa de los dos dispositivos funcionando simultáneamente. En mi opinión, el Ambilight de AliExpress sale muy bien parado, se ve como más realista. También es cierto que la televisión Philips, por ejemplo, en zonas donde sale el color negro, no apaga los LEDs correspondientes, sino que los deja encendidos en un blanco más tenue. Esto hace que ver una película así sea más armónico, por decirlo de alguna manera, y no fatigue la vista tanto contraste, pero en definitiva es menos realista. Por último, solo comentar que a la hora de comprar el Ambilight debemos fijarnos en la longitud de la tira LED según el tamaño de nuestra pantalla. Para ello hay una tabla donde sale qué medida comprar. Y también debemos tener en cuenta que hay dos tipos, los que tienen 30 LEDs por metro y los que tienen 60. El mío es de los que tienen 60 LEDs por metro. Por la diferencia que hay de precio creo que merece la pena, pero eso es cuestión de cada uno. Os dejo el link en la descripción del vídeo para la compra y también si hay algo parecido en Amazon.